Bienvenidos. Hoy vamos a trabajar el tema de productos notables. Existen tipos especiales de productos que permiten aplicar estrategias diferentes a la ley distributiva para su resolución. Aquí se presentará o se prestará más bien atención a tres de esos productos especiales y la idea es aprender y comprender la fórmula que permite resumir dichos procedimientos para su aplicación. Primer producto notable. Como podemos ver, este producto notable corresponde a un binomio elevado al cuadrado. Lo que nosotros haremos es explicar el por qué o más bien el de dónde se deduce la fórmula que permite resolver más rápidamente este tipo de operación. Pero primero, vamos a aplicar la definición de potencia para escribir esta expresión o esta operación en forma de una multiplicación de dicho binomio por sí mismo. Una vez expresada en forma de producto, procedemos a aplicar la ley distributiva. Entonces, vamos a multiplicar A por A. No olvidemos que cada uno de esos términos tiene un 1 en el exponente y que hay que sumarlos. Entonces el resultado va a ser A a la 2. Luego hay que sumarle el resultado de multiplicar A por B, que sería AB. Luego habría que sumar el resultado de multiplicar B por A. Y finalmente hay que sumar el resultado de multiplicar B por B, lo cual, si sumamos sus exponentes, daría B a la 2. No olvidemos que una vez que se aplique la ley distributiva de la multiplicación con respecto a la suma, procedemos a sumar los términos o los monomios que sean semejantes. En este caso, de los cuatro términos, los dos monomios que están en el centro son monomios semejantes. Por lo tanto, vamos a proceder a sumar sus factores numéricos. No olviden que en clases anteriores hemos dicho que el factor numérico de dichas expresiones algebraicas sería un 1. Entonces, 1 más 1 daría 2, formando la expresión 2AB. Y procedemos a bajar el resto de los términos que no eran semejantes a ellos. En resumen, tenemos el primer producto notable, el cual establece lo siguiente. Dice que este producto equivale a elevar al cuadrado el primer término. Y a eso hay que sumarle el doble producto de sus términos. Y finalmente hay que sumar el cuadrado del segundo término. La idea a la hora de aplicar estos productos notables es resolver de una forma ágil y aplicando esta fórmula dichas operaciones para no tener que aplicar necesariamente la ley distributiva. Ahora, procederemos a analizar el segundo producto notable, el cual se diferencia del primero únicamente en el hecho de que el binomio que está elevado al cuadrado corresponde a una resta de dos términos. De manera análoga a lo anterior, entonces procedemos a aplicar la definición de potencia para escribir dicha operación en forma de una multiplicación de dos binomios que son iguales, a menos b por a menos b. De igual manera, procedemos a aplicar la ley distributiva y finalmente procedemos a la suma de los términos semejantes. Nuevamente, los dos términos semejantes son los términos centrales y si sumamos
1 negativo más 1 negativo, el resultado va a dar 2 negativo AB. Bajamos los otros términos y se tiene el resultado final y resumido de dicha operación. En resumen, el segundo producto notable se resuelve de la siguiente manera. Primero, elevamos el primer término al cuadrado. Luego, restamos el doble producto de sus términos. Y finalmente, sumamos el segundo término al cuadrado. Ahora, estudiaremos algunos ejemplos de la aplicación de estos productos notables. Vamos a resolver primero la operación 5x a la 3 más x a la 4, todo elevado a la 2. No olvidemos lo que establece la primera fórmula notable. Como primer paso debemos elevar el primer término al cuadrado. Luego de eso, tenemos que sumarle el doble producto de sus términos. O sea, que tenemos que multiplicar el 5x a la 3 y el x a la 4 por 2. Y finalmente, el último de los términos, x a la 4, tenemos que elevarlo al cuadrado. Posteriormente, tenemos que resolver las tres operaciones que se presentaron en esta estructura. La primera de ellas es una potencia. Entonces, no olvidemos que según lo estudiado en las leyes de potencias, nosotros tenemos que elevar tanto el 5 como el x a la 3 a la 2. Entonces, si elevamos 5 a la 2, el resultado será 25. Y para elevar x a la 3 al cuadrado, hay que aplicar la ley de la potencia de una potencia, la cual establece que se conserva la base y se multiplican los exponentes. Entonces, el resultado final de esa potencia sería 25x a la 6. Ahora, procedemos a resolver la multiplicación que se nos formó en el centro. Para multiplicar esos monomios, no olvidemos que multiplicamos sus factores numéricos, en este caso 2 por 5, que va a dar 10 positivo, y en el caso de las variables aplicamos la ley de potencias número 1, que establece que se conserva la base y se suman los exponentes. Entonces, el resultado final de esa multiplicación de monomios sería 10x a la 7. Ahora, para el caso de la operación final, nuevamente es una potencia de una potencia, por lo cual, según las leyes de potencias, debemos multiplicar sus exponentes. Entonces el resultado final va a ser x a la 8. Vamos a estudiar un segundo ejemplo. En este caso tenemos una operación a la cual tendríamos que aplicarle la segunda fórmula notable o el segundo producto notable, porque se está hablando de una resta de términos, ¿verdad? A diferencia del ejemplo A, el cual era una suma de términos. Ahora, eso no quita el hecho de que la estructura sea muy similar, ¿verdad? A la hora de resolver esta operación. Entonces, no olvidemos que el primer paso sería elevar al cuadrado el primer término. Luego hay que restar el doble producto de sus términos. Entonces vamos a restar 2 por A por 7B. Y finalmente vamos a sumar el cuadrado del último término. El encerrar entre paréntesis esos términos que tenemos que elevar al cuadrado es factor importante para evitar cometer errores de cálculo al final. Ahora, si nos preocupamos por resolver la primer potencia, como solo es una variable elevada al cuadrado, entonces lo único que hacemos es quitar el paréntesis. Ahora,
Para resolver la segunda operación, que es una multiplicación de monomios, nosotros multiplicamos los factores numéricos, o sea, 2 negativo por 7, eso nos va a dar menos 14, y en este caso las variables son diferentes, entonces no podríamos, como quien dice, operar o sumar exponentes, ¿verdad? Entonces lo más que podemos hacer es poner 14 negativo a por b. Ahora bien, si resolvemos la potencia del final, no olvidemos que ahí hay una multiplicación de dos factores, el 7 y el b, y que cada uno por separado debe elevarse a la 2. Entonces, al elevar el 7 a la 2, nos va a dar como resultado 49, y al elevar la b, nos va a dar como resultado b a la 2. Continuando con los ejemplos. En el caso de este ejemplo C, vemos que también corresponde al uso de la primer fórmula notable, dado que tenemos una suma de términos que están elevados a la 2. Entonces, según lo que dice el primer producto notable, debemos elevar al cuadrado el primer término, luego de ello debemos sumar el doble producto del primer término por el segundo término, y finalmente tenemos que sumar el último de los términos, que en este caso es 8, a la 2. Ahora, procedemos a resolver las operaciones que se nos formaron. Aquí hay que tener bastante cuidado porque menos x es lo mismo que menos 1x, ¿verdad? Ya eso lo hemos discutido en clases anteriores, lo cual significa que hay que elevar el menos 1 a la 2. Pero si elevamos menos 1 a la 2, habría que multiplicar menos 1 por menos 1. Eso va a dar, según la ley de signos, 1 positivo. Entonces, por parte de los números, al elevar el menos 1 al cuadrado va a dar 1 positivo. Y si elevamos la x, va a quedar x a la 2, resultando al final x a la 2 positivo, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Siempre ayuda el memorizar o el tener claro que cualquier cantidad negativa que se eleve al cuadrado va a dar como resultado siempre una cantidad positiva, ¿verdad? Para no cometer errores de signos. Ahora bien, con respecto a la segunda multiplicación, habría que multiplicar los factores numéricos, que en este caso sería 2 por menos 1 por 8, lo cual va a dar 16 negativo, y en el caso de las variables, como solo hay una x, esa se tiene que poner junto con ese 16 negativo. Así que el resultado final sería 16 negativo x. Y para el caso de la última potencia, 8 a la 2 da como resultado 64. Ahora, si observamos el ejemplo D, dicho ejemplo corresponde a la segunda fórmula notable porque corresponde a una resta de, términos. Entonces, aplicamos lo que se ha venido utilizando. Elevamos al cuadrado el primer término, siempre haciendo uso de los paréntesis, eso es una parte muy importante. Luego habría que restarle el doble producto del primer término por el segundo término. Y finalmente habría que sumarle el último de los términos, que en este caso es 5p a la 5, de elevar dicho término al cuadrado. Ahora bien, si le prestamos atención a dicha potencia, nosotros tenemos que elevar tanto el menos 2 como el p al cuadrado por separado. Entonces, si deciden hacer esta operación en la calculadora, entonces deben usar los paréntesis para que no se cometan errores de signos. Así que si entre paréntesis ponemos el menos 2 y fuera de él lo elevamos al cuadrado, el resultado va a dar 4 positivo. Luego, si elevamos la p al cuadrado, va a dar p al cuadrado. Entonces el resultado final de esa operación es 4p al cuadrado. Ahora, con respecto a la operación del centro, al resolver dicha multiplicación de monomios, entonces, multiplicando sus factores numéricos, tendríamos 2 negativo por 2 negativo da 4 positivo, y 4 positivo por 5 da 20 positivo.
En el caso de las variables, ahí aplicamos la ley de potencias número 1, por lo cual vamos a conservar la base y vamos a sumar los exponentes. Entonces, p a la 1 y p a la 5 daría p a la 6. Resultado final de dicha operación, 20p a la 6 positivo. Y con respecto a la última potencia, ahí tenemos que elevar a la 2 tanto el 5 como el p a la 5. Si elevamos el 5 a la 2, va a dar 25 positivo. Y no olvidemos que en el caso del p a la 5, ahí debemos aplicar la ley de la potencia de una potencia. Entonces debemos multiplicar los exponentes, que en este caso serían el 5 y el 2, ¿verdad? Entonces, 5 por 2 sería p a la 10. Resultado final, 25 p a la 10 positivo. Estos fueron 4 ejemplos que les muestran a ustedes lo que es la aplicación de la primera y la segunda fórmula notable. Observen que no aplicamos ley distributiva porque podría ser un poco más lento, podría quitar un poquito más de tiempo y la idea, como todo en matemáticas, cuando se ven fórmulas nuevas, es que se puedan aprender la fórmula notable y aparte de aprendérselas, identificar bien su uso, ¿verdad? Para que con ello podamos ahorrar tiempo a la hora de hacer ciertos procedimientos. Ahora bien, hay un tercer producto notable, el cual se llama producto de conjugados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es explicar por qué el nombre. En matemáticas, dos binomios son conjugados si ellos poseen el mismo o los mismos términos, eso sí, ambos separados por signos diferentes. Entonces, como en este caso pueden observar, ahí hay una multiplicación de dos binomios, los cuales tienen los mismos términos, ¿verdad? Cada uno tiene un término A y cada uno tiene un término B. Y aparte de eso, dichos términos están separados por signos de suma en uno de ellos y de resta en el otro. Entonces, eso es lo que, digamos, a eso es lo que nosotros llamamos un producto de conjugados. Ahora, para explicar un poquito el sentido de la fórmula, vamos a aplicar la propiedad distributiva. Entonces, nuevamente, vamos a multiplicar A por A por B, menos B por A y menos B por B. Ahora, tendríamos que sumar términos semejantes, pero observen que los términos semejantes nuevamente son los términos del centro, AB y menos BA. Entonces, si nosotros sumamos dichos términos, resulta que 1 más menos 1 da 0, lo cual provoca la cancelación o la eliminación de dichos términos. Entonces, al fin y al cabo, el resultado final va a ser A a la 2 restándole B a la 2. Entonces, ¿cuál es la idea? Como lo hemos comentado anteriormente, la idea es no usar ley distributiva. La idea es que ustedes se puedan aprender esta tendencia, esta particularidad y que puedan resumir el procedimiento y que de esa manera lleguen al final, o sea, que no tengan que pasar por ese paso 2 que mostramos en esta diapositiva. Finalmente, este producto notable se va a resumir en los siguientes procedimientos. Dice que este producto equivale a elevar al cuadrado el primer término y restarle el cuadrado del segundo término. ¿Ven qué sencillo? Con solo hacer eso ya se resume todo el procedimiento y no tendríamos que andar aplicando ley distributiva. Eso sí, hay que aprender a identificar un producto de conjugados, ¿verdad? Ahora bien, vamos a pasar a observar ejemplos de la aplicación de este producto notable. Entonces, vamos a comenzar con un ejemplo que dice que vamos a resolver la operación x más 6 por x menos 6. Observen, ambos binomios tienen los mismos términos, ¿verdad? Ambos tienen un x, ambos tienen un 6. Y tiene la particularidad de que ambos
están separados por signos de suma y de resta. En este caso, a manera de aclaración, el signo de suma y de resta no importa el orden en el que estén. O sea, puede ser que el signo de resta esté en el primer paréntesis y el de suma en el segundo. Y eso no quita el hecho de que siga siendo un producto de conjugados. Entonces, como esto corresponde a la tercera fórmula notable o al tercer producto notable, entonces el procedimiento dice que tenemos que elevar el primer término a la 2 y que posteriormente tenemos que restarle, siempre restarle, el segundo de los términos a la 2. Y ya con eso procedemos a resolver las operaciones respectivas. Entonces, si el x lo elevamos a la 2, vamos a obtener x a la 2. Y si el 6 lo elevamos a la 2, vamos a obtener 36. Entonces, el resultado final de esa multiplicación es x a la 2 menos 36. Inclusive, para las personas que entienden y comprenden el manejo de esta fórmula, se puede automáticamente pasar al reglón final. Esa es la idea, ahorrar tiempo, ahorrar procedimientos para que las operaciones se resuelvan de una forma más rápida, más ágil, ¿verdad? Entonces, en dado caso, si ustedes ya consideran que tienen el dominio de esta fórmula, pueden pasar directamente al resultado final, ¿verdad? Ahora, vamos a observar el ejemplo B. El ejemplo B, como pueden observar, también tiene ahí dos binomios multiplicados. Ambos binomios tienen los mismos términos, un 11r a la 7 y un 9t. Y efectivamente se cumple el requisito de que ambos binomios están separados por signos de suma y de resta, no importando el orden, ¿verdad? Entonces, eso es un producto de conjugados. Una vez que ustedes identifican eso, entonces proceden a elevar el primer término a la 2 y restarle el segundo término a la 2. Luego vamos a resolver cada potencia por separado. Entonces, en el caso de 11r a la 7, tenemos que elevar tanto el 11 como el R7 a la 2. Entonces, al elevar 11 a la 2 va a dar 121. Y en el caso del R a la 7, no olvidemos que se deben multiplicar los exponentes para poder elevarlo correctamente. Leyes de potencias. Así que el resultado final sería 121 R a la 14. En el caso de la otra potencia, si elevamos el 9 a la 2 va a dar 81 y si elevamos el t a la 2 va a quedar t a la 2. Entonces el resultado final va a ser menos 81 t a la 2. En general, la multiplicación planteada en este ejemplo B da como resultado 121 r a la 14 restándole 81 t a la 2. Ahora vamos a estudiar este ejemplo C. En el caso de este ejemplo C, nuevamente podemos observar que hay dos términos iguales en los paréntesis, ¿verdad? Un 4y5 y un 3x a la 8. Y ambos términos en cada binomio están separados por signos de suma y de resta. Nuevamente se cumplen todos los requisitos para aplicar el tercer producto notable. Así que tendríamos que elevar al cuadrado el primer término y a eso habría que restarle el segundo de los términos al cuadrado. Insisto en el uso de los paréntesis para elevar al cuadrado dichos términos. Eso evita errores de cálculo al final. Ahora, si resolvemos la primera potencia, el 4 lo tenemos que elevar a la 2. Entonces eso nos va a dar 16. Y en el caso del y a la 5, hay que multiplicar su exponente por 2. Entonces se va a formar un y a la 10. Resultado final, 16 y a la 10. En el caso de la segunda potencia, tenemos que elevar el 3 a la 2, lo cual da como resultado 9. Y en el caso de la potencia de base x, tenemos que multiplicar sus exponentes. Y en este caso sería 8 por 2, x a la 16. Resultado final de esta pequeña operación sería 9x a la 16. Y como resultado final de toda la operación, de esa multiplicación, sería 16y a la 10 menos 9x a la 16. Y un último ejemplo,
Ahí tenemos la multiplicación de dos binomios que tienen los mismos términos, pero están separados por signos de suma y de resta. Entonces, eso corresponde a un producto de conjugados, al tercer producto notable. Y entonces, nosotros tendríamos que elevar a la 2 el primer término y restarle, siempre restarle, el último de los términos a la 2. Entonces, en el caso de la primer potencia, al elevar esa a, debemos multiplicar sus exponentes. Entonces vamos a obtener como resultado a la 34. Y luego, en el caso de 1 a la 2, eso da como resultado 1. Entonces vamos a restarle 1. Muy bien. Estos correspondieron a 4 ejemplos que muestran la aplicación del tercer producto notable. Nuevamente, insisto, la idea no es aplicar la propiedad distributiva, aunque pudieran hacerlo. No hay problema si lo hacen, pero siempre en matemáticas hay que buscar agilizar el tiempo, agilizar los procedimientos para que se hagan más rápido. Entonces, por eso el uso de las fórmulas notables, ¿verdad? Para ahorrar tiempo y que los procedimientos sean mínimos. Muchas gracias por su atención. Espero que tengan un bonito día. Bendiciones a todos.